Bueno, entonces entramos en nuestra segunda sección de la clase, las cosas pertinentes al reino de la Escuela Sobrenatural del Espíritu. Y estamos en vivo por el Facebook y luego vamos igualmente a subir esto en el YouTube, en la cuenta Clemencia Nueva Creación en Cristo. Bueno, entonces vamos a iniciar, entramos a nuestra hora número 3. Now we're going to go. Turn to Luke chapter 24, verse 45. Aleluya. Okay, Luke 24, 45 through 47. Vamos a Lucas 4. Lord, put me back again. 24, 45 through 47. 24, okay. Lucas 24. Jesus spoke to his disciples Wait, on the yes. mountain. Aquí Jesucristo estuvo hablando con sus discípulos en la montaña, 24, 45. During those 40 days, Durante esos 40 días que él estuvo en la tierra, And antes de subir. he gave them some instructions here. Y durante ese tiempo de sus 40 días dio instrucciones muy específicas a sus discípulos. Okay, you can read it. Mhm. Ok, 24, 45, dice así. Entonces les abrió el entendimiento. Aquí está hablando acerca de los dos discípulos que iban camino a Emaús. Dice, para que comprendiesen las escrituras. 45 and 46. 45 through 47. Ok, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. And remember, the scripture said, the letter kills, but the spirit gives life. Recuerden lo que la palabra de Dios nos enseña, que la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica o da vida. So it's really important Así que es muy importante to see this the way that Jesus meant us to see it. mirar estas cosas de la manera en que Jesucristo las quiso decir. Because repentance of sin is one of the big issues that comes to us. El asunto del arrepentimiento, el arrepentimiento es uno de los asuntos que viene a nosotros We seem to go back to it again. y pensamos que tenemos que volver otra vez al arrepentimiento. The word repentance La palabra arrepentimiento means to feel sorry for something you've done, significa que usted se siente mal o sí, se siente mal con respecto a algo que usted hizo and make up your mind you're going to fix it. y luego entonces usted va a cambiar su manera de pensar en cuanto a lo que hizo para no volverlo a hacer. But it also means Pero también está significando esa palabra arrepentimiento to change the way you think. cambiar su manera de pensar. Now, in the Old Covenant, En el antiguo pacto, people have always been sorry for their sins. se muestra que la gente siempre se sentía mal por sus pecados y se arrepentía una y otra vez. They've repented and repented and repented. Ellos se arrepentían y se arrepentían y se arrepentían. But the trouble is, they were never able to fix their actions. Pero realmente el problema que había en el Antiguo Testamento es que ellos nunca pudieron arreglar sus acciones o las cosas malas que ellos hacían, aunque se arrepintieran. Read Hebrews chapter 9, verse 7 through 9. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9. 7 al 9. Ok, vamos al versículo 7 de nuevo. Ok, 10, 7. Oh, perdón, 9, 7, ¿verdad? Dice 9. 9, I'm sorry. 7. I was reading, I was going to read it. Ok, 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por él mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8 and 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado
el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. No matter how many sacrifices were made, No importando cuántos sacrificios se hubieran llevado a cabo en el Antiguo Testamento, more sacrifices had to be made más sacrificios se requerían, because the conscience was never relieved of its guilt. porque la conciencia no estaba limpia de su culpabilidad del pecado. So the old covenant job of a priest El Antiguo Testamento, la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento was to focus on making offerings for the people's sins. se enfocaba en presentar los sacrificios por los pecados de las personas. And there was always one more thing to be sorry for. Entonces, y eso se tenía que hacer una y otra vez, ya que ellos repetitivamente llevaban a cabo lo mismo. In Romans chapter 7, Vamos un momentico ahora a Romanos capítulo 7, verse 18 through 19. del 18 y 19. 18 y 19 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. How many of you have been there? ¿Cuántos de ustedes han estado en esta posición? I can't tell you how much time I've spent there. Yo no sé cuántas veces yo estuve en ese tipo de posición en la que me encontraba según este versículo. But this is old covenant. Pero esto es con respecto al Antiguo Testamento, lo que no se podía vencer por la naturaleza de pecado en el hombre. It says all of us come short of the glory of Y God. luego la Biblia nos dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. When it depends on me, Cuando las cosas dependen de mí, I have to have a Savior yo tengo que tener un Salvador, because I can't do it myself. porque yo no lo puedo hacer por mí misma. But everything changed with Jesus. Pero todo cambió con Jesucristo. One more time in Hebrews chapter 10. Una vez más en Hebreos, en el capítulo 10, It says, by one sacrifice que por un solo sacrificio we've been perfected nosotros forever. hemos sido hechos perfectos para siempre. How many sacrifices did it take? ¿Cuántos sacrificios requirieron en el Nuevo Testamento para una vez y para siempre llevarse la naturaleza de pecado y lavar todos nuestros Only pecados? ¿Cuántas? Una one sola time. vez. And after one time, Y una sola vez. God said, I don't remember sins anymore. Y después de que se llevó a cabo una sola vez en la cruz del Calvario, un solo sacrificio para siempre, ya Él dijo, no me acuerdo más de sus pecados. The sin issue has been taken care El of. asunto con respecto tanto a la naturaleza de pecado como a los pecados que cometíamos por esa naturaleza, If Jesus' sacrifice wasn't enough for you, fue llevada a cabo una vez y para siempre. Si el sacrificio de Jesús no hubiera sido llevado para ti y para mí, then we're in trouble. entonces realmente estuviéramos todavía en problemas. Because in verse 18 it says, no more sacrifices are going to be made. Porque en el 18 en el versículo 18 nos está diciendo que ya no iban a haber más sacrificios, porque el de Él fue suficiente para siempre. Amén. Jesus did all that was needed to be done. Porque Jesucristo hizo todo lo que se requería para que pudiéramos nosotros en Cristo ser santificados. And for us to keep focusing on that Y si nosotros nos mantenemos enfocándonos en eso, shows that we think that Jesus died for nothing. si nosotros nos estuviéramos enfocando siempre en nuestra naturaleza de pecado, entonces la obra de Cristo Jesús cuando se lleva la naturaleza de pecado hubiera sido en vano. Huh? ¿Cierto? And so let's read Hebrews chapter 9 verse 11. Vamos al 9, Hebreos 9, 11. 9, 11 y dice así:
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. You want me to go to 12 or? For the blood of Christ purges our conscience is where I want you to end. 9:11? Oh, 9:11? No, Nine. doesn't say that. okay. No. Hebrews 9. Ok, y la ceniza. Ok, 14. Okay. You got it wrong. Ok, vamos al 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? ¿A quién? A Dios. ¿Qué hizo? Limpiará nuestras conciencias ¿de qué? ¿Para qué? Así es. Una So- vez y para siempre. The old covenant priests were focused on sin. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento se enfocaban en el pecado, por eso se requería las ofrendas con respecto al pecado, una y otra vez. Jesus was focused on good things to come. Pero Jesucristo, todo lo que fue el sacrificio, se estaba enfocando en todas las cosas buenas que ahora obtenemos de Él. He brings us to this place where we can serve a living God. El sacrificio de la cruz nos lleva a un lugar a donde ahora, por la sangre de Jesús, somos limpiados en nuestra conciencia de los pecados para poder vivir en la presencia de Dios, libres del pecado. Okay. In Romans chapter 8, verse 1 and 2. Vamos un momentico a Romanos al capítulo 8, versículo 1 y 2. Coge. The law of the Spirit of life in Christ Jesus Vamos al versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. sets me free Oigan bien a esto, me ha hecho libre, me hizo libre. from the law of sin and death. ¿De la ley de qué? Del pecado y de qué más? Y de la muerte. It's not a part of your life anymore. Ya no es parte, ni el pecado ni la muerte es parte ya de nosotros. En la cruz se lo llevó. And how do we get past all of this? ¿Y cómo podemos llegar a entender mucho más allá estas cosas? Philemon 1:6 has the answer. En Filemón, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice, coge, Your faith becomes powerfully active tu fe se activa poderosamente by acknowledging every good thing in you cuando estás reconociendo todas las cosas buenas in Christ Jesus. que pertenecen a la vida y la piedad que tenemos ahora en Cristo Jesús. The more you focus on that, Entre más tú te enfocas en la nueva creación que ahora es en Cristo Jesús, the more powerful you will become. más poderosa vas a comenzar a verte tú. The more you focus on yourself outside of being in Him, Cuando tú te enfocas en ti misma, lejos de Él o de estar lejos de Él, the weaker you will become. lo débil que tú también te vas a ver, porque así de esa manera, fuera de Él, nunca podrás vencer el pecado. You can never get where God wants you to go when you focus on sin. Nunca vas a poder llegar a donde Él quiere que tú llegas cuando te estás enfocando en una naturaleza de pecado que ya fue crucificada. I'm just gonna say this. Quiero decirles esto. In 2 Corinthians chapter 3, En 2 de Corintios, en el capítulo 3, verse 14 and en 15, 14 y 15, it says, when the law is read, there's a veil upon their eyes. que aún actualmente en las sinagogas, cuando las escrituras son leídas, hay un velo que los entenebrece a ellos. It was a veil upon their eyes in the Old Testament. Igualmente, el Antiguo Testamento es como un velo que estaba sobre el pueblo judío. They couldn't see past their sin. They couldn't see past their sin. Ellos no podían verse más allá sin un pecado. But it says, even today, Pero aún hoy en día, in this covenant, en este nuevo pacto, walking in the new covenant, caminando ahora ya en este nuevo pacto, if we begin to focus again on the law, si nosotros nos comenzamos a enfocar de nuevo en el Antiguo Testamento y cómo en el Antiguo Testamento se llevaban a cabo las cosas por la ofrenda de los pecados, the law of sin and death, la ley del pecado y de la muerte, you will never see who God created you to be. nunca te verás libre de esa ley del pecado, de la
de la ley del pecado y de la muerte y nunca podrás verte en Cristo. Who puts us in mind of our sins? ¿Quién es el que nos hace memoria de nuestros pecados? What did Mickey say? ¿Qué fue lo que nos dijo Mickey? The enemy is the one that makes you El sin enemigo conscious. es el que nos hace recordatorio y nos pone una conciencia de pecado. He uses your sins against you. Él usa tus pecados, tus fallas, tus errores en contra tuya. He does it the same way to you as he did it to Adam and Eve. Él lo hace lo mismo que le hizo para que ellos comieran del árbol del bien y del mal. Adán y Eva, eso es lo mismo que también quiere hacer contigo, mantenerte esclavo del pecado. As soon as we begin to listen to his lies, Y tan pronto como comenzamos a oírle a él las mentiras, esa mezcla de la verdad con la mentira, que es engaño, it makes us want to hide from God. entonces nuestro deseo es escondernos de Dios, Because we don't feel worthy to walk in his presence. porque no nos sentimos dignos de caminar en su presencia. Cuando tú tienes una conciencia, oigan bien, de pecado, tú no te vas a sentir libre de presentarte delante de Dios. Pero cuando tú tienes una conciencia lavada con la sangre de Cristo, tú dices, pero ya no tengo pecado en mí, ya yo me puedo presentar delante de Dios, puedo vivir en la presencia de Dios. Amén. Bien. How can you be a living expression of the Father and Jesus ¿Cómo tú puedes ser la expresión viva de Dios el Padre en Cristo? ¿Cómo? if you don't see yourself worthy? Si tú no te estás viendo digna de Dios, You have to see what God sees. porque tú necesitas ver lo que Dios ya ve en ti, que es la obra de la cruz por su Hijo. Otherwise, when people see us, they don't see God as he is. I'm sorry, repeat it back again. Otherwise, when people see us, Y de otra manera, cuando las personas nos ven, they see a lie. entonces están viendo una mentira, porque nosotros ni siquiera nos vemos dignos delante de Dios. Okay? Amén. So let's go to 2 Timothy chapter 2, Vamos a segunda de Timoteo en el capítulo 2. verse 25 and 26. 25 y 26. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Y dice así: que con mansedumbre, 25, 26, right? Uh-huh. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Oigan bien al 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. How does the enemy take us captive? ¿Cómo es que nos va a llevar cautivos el enemigo? ¿Cómo nos va a enlazar con sus mentiras? By opposing what God said. Oponiéndose a lo que Dios nos ha dicho, como lo hizo con Eva. By saying the opposite over and Diciendo over. lo opuesto. No vas a morir. No, puedes comer de ese árbol, tranquila. Puedes continuar en lo mismo del Antiguo Testamento, que no te va a pasar nada. No. What does the Todo word- lo opuesto al enemigo. Repentance according to the new covenant Entonces, ¿qué significa ahora arrepentimiento de acuerdo con el Nuevo Testamento? is not I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Y no es decir, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. It's to change the way we see everything. Es cambiar nuestra manera de pensar con respecto a nuestra naturaleza de pecado llevada en la cruz. Change the way you see yourself in relationship to God. Cambiar tu manera de pensar relacionada con Dios el Padre. Jesus exchanged his life for mine. Él cambió mi vida por la de Él. Everything he is, I am. Todo lo que Él ahora es, así también soy yo ahora en este mundo. You can't just do this by yourself. Esto tú no lo puedes hacer por ti misma. It has to be by the power of the Spirit in you. Necesitas hacerlo por el poder del Espíritu Santo dentro de ti. One revelation at a time. Una revelación después de otra revelación. Una da peldaño para llevarte a la otra. What Mickey and I are teaching, Cuando Mickey y yo estamos enseñando, we can teach it in 4 hours. no, I'm sorry. If we can teach it in 4 hours, Si nosotros pudiéramos enseñar en 4 horas, but it took us 15 years to put one piece together at a pero time. nos llevó 15 años poder poner un peldaño y subir otro peldaño y así sucesivamente. So don't get discouraged.
no se desanime. Start asking questions. What? Start asking God questions. Comience entonces a hacerle preguntas al Señor. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer, Señor amado, en el Espíritu? And begin to acknowledge every good thing in you in Christ Y Jesus. comience a reconocer todas las cosas que ahora tiene usted en usted de Él. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad están ya dentro de usted. You know, if I drive a car Si yo manejo un carro and I start looking over here, y yo comienzo a manejar y pongo mi vista aquí lateral, What will dejando de happen? mirar al frente, ¿qué va a suceder? I will start going over here. Entonces me voy a desviar. If you start focusing on sin, Si tú te enfocas en tu naturaleza de pecado, the more you focus on it, the more you're going to go that direction. entre más te enfoques en ella, más vas a llevar la dirección de la naturaleza But de if you pecado. focus on Christ in you, Pero si tú te enfocas en Cristo en ti como autor de vida, you will advance. tú vas a avanzar en el You will supremo go llamamiento. forward. Tú vas a ir hacia adelante, hacia la meta que Dios tiene preparada en tu destino profético. 2 Corinthians chapter 3:17 says, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Segunda de Corintios what? 3:17. 3:17 dice que donde el Espíritu de Dios está, ¿hay qué? Libertad. ¿Hay qué? ¿Libertad de qué? Para no pecar. So when you look in a mirror Así que cuando usted se mira en un espejo, with the Spirit of God at work, con el Espíritu Santo funcionando dentro de ti, you will begin to see Christ in you. entonces vas a comenzar a ver realmente al Cristo dentro de ti. The new Amén. covenant is focused on Christ in you. El nuevo pacto se basa en mirar a Cristo dentro de ti, la gloria de Él, Becoming a son, venir a llegar a ser un verdadero hijo de Él. walking in your inheritance, También saber cuál es tu herencia y que eres coheredera con Cristo de so todo. that you can do the work that the Father left in your Para hands. que así tú puedas hacer todas las obras que Jesucristo hizo aquí en la tierra y las cuales ahora tú puedes hacer en Él. What does 2 Corinthians chapter 5 say? ¿Qué es lo que dice segunda de Corintios 5? Starting with verse 16. En el 2 Corintios 5:16, comenzando allí. No more do I know me after the flesh. Bueno, ya no me van a conocer según la carne. When I look at you, I don't judge you by what I see on the outside. Cuando yo te miro a ti, yo no te juzgo por tu externa, por tu parte externa, I begin to see the Spirit of God inside of you. sino que yo debo de comenzarte a ver con el Espíritu de Dios dentro de ti, con la naturaleza divina de Dios dentro de ti, porque eres una en Cristo, To take you where you can't go by yourself. para poder tú llegar al lugar a donde Él quiere que tú llegues. If any man's in Christ, Si cualquier persona está en Cristo 17, he is a new creature. Él es una nueva creación. Old things are passed away. Las cosas viejas pasaron. It doesn't depend on what you have to do for him. No depende de lo que tú puedas hacer por Él, sino de lo que tú crees que Él ya hizo por ti. It all depends on what Jesus did for me. Es todo acerca de lo que ya Jesús hizo por ti y por mí. And it's not affected by my actions. Y no va a ser afectado por mis acciones, sino por mi creer en Él. It's my imagination. Es por la imaginación de ver la imagen de Él en mí. Thinking about all these things. Pensando siempre, imaginando siempre estas cosas. Estoy en Cristo, me veo en Cristo, camino en Cristo, permanezco en Cristo. That causes me to advance ahead. Y esto causa que yo pueda caminar hacia la meta del supremo llamamiento. Read verse 18 and 19. Vamos ahora al 18 y 19. Y todo esto proviene de ¿quién? De Dios. ¿Que nos qué? Que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Cristo. ¿Por sus buenas obras? No, por Cristo. ¿Y qué más? Y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oye, no tomándole en cuenta a sus hombres los pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él murió por nosotros. The Bible says we are his ambassadors. Nosotros somos sus embajadores, dice la palabra de Dios. Jesus died for the sins of the whole world. Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. The world doesn't know that.
El mundo no sabe, el mundo afuera que está entenebrecido en su entendimiento no entiende estas cosas. Our job is not to remind people of their sin. Pero nuestro trabajo no es recordarles a ellos acerca de sus pecados, It's to show them what Jesus has done for them. sino es mostrarles a ellos, oye, todos tus pecados fueron llevados aquí en la cruz del Calvario. I want to set you free, God said. Porque el Señor quiere hacerte libre de la Ay. manera de pensar por el pecado. I know what's in your heart. Yo conozco lo que hay en tu corazón. I know why you're screaming. Yo sé por qué tú gritas. I know why you do what you do. Yo sé por qué tú haces lo que tú haces. And if you'll just let me in, Pero si me dejas entrar a ti, I will take care of you from the inside out. yo voy a cambiar tu manera de verte desde adentro hacia fuera. The world is looking for help, El mundo está a gritos pidiendo ayuda, but they don't respond when we begin to criticize them. pero el mundo no va a responder cuando los criticamos y los condenamos y los mandamos al infierno. When somebody tells me I've done something wrong, Cuando alguien cuando alguien me dice de algo que hice incorrecto, you know what my first reaction is? ¿saben ustedes cuál es mi primera reacción? Querer I want pelear. to fight. That's the way the world is. Así es el mundo. They're looking for help, Ellos buscan por ayuda and we're the only one that has it. y el único que la tiene es Cristo. If we speak the things that God has given to us, Si nosotros hablamos las cosas que Él ya ha llevado a cabo por nosotros y que ahora están en nosotros by revelation, por revelación del Espíritu, the world will run to Him. el mundo correrá hacia Él. They think they have to hide from Him. ¿Saben ustedes que el mundo piensa que ellos tienen que o que están escondidos porque Dios les puede hacer algún daño? They're looking for help. Ellos están buscando por And ayuda. so now, Ahora, it wouldn't be fair for me not to bring one more thing up. bueno, no sería correcto de mí si no les trajera algo más ahora. Because if I don't, you'll find it. Porque si yo no lo hago, usted lo va a encontrar Or you'll remember it. o se va a recordar. And it will take you right back to the law. Y esto te va a llevar de nuevo a la ley. What are we going to do with 1 John 1:9? ¿Qué vamos a hacer con respecto a Primera de Juan 1:9? If we confess our sins, Cuando si confesamos nuestros pecados, He's faithful and just to forgive our Él sins es fiel y justo para perdonarnos and to cleanse us from all y unrighteousness. lavarnos de toda iniquidad. Recuerde que estamos en el arrepentimiento, ¿ok? En el Nuevo Testamento desde la manera y la perspectiva de que Jesús lo muestra. It ¿vale? sounds like we need to keep saying, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Y dieron la impresión con ese versículo que tendríamos que estar confesando, lo siento, lo siento, lo siento. Or He won't forgive us. O si no, entonces no nos perdona. I spent years saying, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Pero yo pasé por muchos años diciéndole al Señor, Señor, lo siento, lo siento, lo siento. I'm Pero no sorry for the cambiaba. things I've done. I'm sorry. I'm sorry for all the things I've Y me done. sentía mal por todas las cosas que hacía y le pedía a Él que lo sentía. And all the things I forgot I did. Y aún confesaba aún cosas que de pronto le decía, aún también de las cosas que se me han olvidado. And even the things I didn't know I did. Y aún de cosas que ni siquiera sé que hubiera podido hacer. It takes us right back to the old covenant. ¿Y saben qué? Hacer este tipo de confesiones nos lleva de nuevo al arrepentimiento del Antiguo Testamento. So remember, the Recuerda. letter kills, Recuerde, la letra mata, but the Spirit gives life. pero el Espíritu da vida. There's something for us to see in this chapter. Hay algo muy interesante de lo cual debemos de ver en este nuevo pacto, en ese capítulo. Maybe we should go look at this verse in context of where it was written. Vamos entonces a mirar a ese versículo, pero vamos a mirar el contexto del cual ese versículo se encuentra. So let's read verse 2 and 3. Vamos entonces a mirar versículos 1 y 2. 1 and 2, right? Uh-huh. Yeah, Okay. 2 and 3. Ok, 2 and 3. Ok, 2 y 3. Vamos al Primera de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. El otro versículo que habíamos mencionado era el versículo 9. Ok, pero ahora vamos a leer el 2 y el 3.
Y recuerde, estamos hablando acerca de la diferencia del arrepentimiento que hay en el Nuevo Testamento. Bien, It says, for the life of porque Jesus la was vida manifest. de Jesucristo fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. We're only going to tell you what we've seen and heard, Solamente vamos a decirle lo que vemos en Él. so that you can have fellowship with us, Así que para que usted así pueda tener una comunión los unos con los one otros. with the Father. Una con el Padre, como dice ahí, una comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo. And so, if we read verse 5, it begins to tell us what that message was that they heard. Y luego entonces, cuando comenzamos en el versículo 5, vamos a ver el mensaje. Dice así: ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Sí, It says, God is light. Dios es luz. There's no lies hidden. No hay ninguna luz que esté oculta o que pueda ocultarse. Okay? And so, verse number 6. Vamos al versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. If we walk in the light Pero si nosotros caminamos en la verdad and have fellowship with Him, y tenemos comunión con Él, o sea, tenemos comunión con esa verdad que es luz, we can't have one foot in the darkness. nosotros no podemos tener un pie aquí en las tinieblas, We can't begin to focus on ourselves. porque si te ponemos el pie allí en las tinieblas, comenzamos entonces a enfocarnos en lo que las tinieblas nos están hablando. If you want to have fellowship with and be one with Him, Entonces, pero si tú quieres tener una comunión con Él, tú tienes que ponerte completamente en la luz de la verdad. Amén. in verse 7, En el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? ¿De qué? De todo pecado. so if we walk in the light, Entonces, si nosotros andamos en luz, we maintain this mentality. nosotros vamos a mantener esa mentalidad del Espíritu en Cristo. Jesus gave His life for me. Jesucristo dio la vida por mí. Jesucristo derramó su sangre por todos mis pecados. He exchanged His life for me. Él cambió su vida por la mía. But so long as we have that mentality, Si nosotros continuamos teniendo ese tipo de mentalidad de un pie en las tinieblas y otro pie en la luz, sin doesn't become an issue. entonces el pecado sería un problema. Okay? But now let's go down Pero to verse number 8. si nos mantenemos en la luz, oigan bien, el pecado ya no será un problema porque hemos sido lavados por su sangre. Amén. Now let's read verse 8. Vamos ahora al versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Okay. So if we say we have no sin, Entonces, si decimos que no tenemos pecado, we deceive ourselves. nosotros nos engañamos. And the truth isn't in us. Y entonces la verdad no estaría en nosotros. If Susan ever steps out from Christ in me, Pongan atención a esto. Si yo estoy aquí en Cristo, ¿verdad? Pero si yo salgo de esta posición que tengo en Cristo, and begin to say, I don't need my Savior. entonces comienzo a decir, no necesito de un Salvador para el perdón de mis pecados. I'm really growing up as a Christian. Yo estoy creciendo sin I'm eso. maturing. I'm sorry. I'm maturing Yo estoy in Christ. madurando. You never outgrow your need for your Savior. Never. Porque usted nunca entonces va a reconocer que usted continuamente sí necesita de la obra de la cruz para poder crecer en el poder del Espíritu de vida en ti. You need your Amén. Savior just as much now Tú necesitas de tu Salvador ahora as when you first accepted Him. como también en el momento en que lo aceptaste por primera vez. In and of myself, I'm sorry. in and of myself, there's no good thing. Porque dentro de mí no hay nada bueno, pero con Él, In todo, Christ, en I Él, have it all. todo lo tengo.
And then verse 9, Y luego el versículo 9. it says, if we confess our sins. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Oh, you want me to read it? Read it, uh-huh. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow, poderoso, poderoso. I got Hey. it. Okay. Yo no sé ustedes, pero yo tuve la perla. Amén. Porque si yo estoy afuera de Él, yo nunca me voy a poder ver limpia de mis pecados. ¿Sí me entienden? Pero sí peco, pero me veo ¿qué? Limpia. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. The Amen. word confess means to give thanks, La palabra confesión aquí significa dar gracias, to agree with. estar de acuerdo. If I agree with what God says about it, Si yo estoy de acuerdo con lo que Dios dice acerca de mis pecados que fueron llevados en la cruz, I'm cleansed of all unrighteousness. la sangre de Cristo siempre me está limpiando de todos mis pecados. I have to say what God said. Tengo que decir lo que Dios dice acerca de mis pecados en la cruz. But what about this? Bueno, ¿qué hay acerca de esto? Suddenly I find myself and I feel guilty for something. Bueno, de pronto me pueda encontrar en una situación en donde me sienta culpable por algo. A situation came up Una situación que vino and my emotions become involved. y mis emociones se involucraron. Where did your emotions come from? ¿De dónde vienen tus emociones? God gave them to you. Dios se las dio a ti. God gave you that ability to get angry. Dios te dio aún esa parte de tu habilidad de poder disgustarte. He gave you that ability to feel disappointed in yourself Aún también en la parte almática podemos llegar a desilusionarnos de nosotros mismos. or to want to accuse someone else. O aún también en la parte almática podemos estar acusando a alguien. But you know, my emotions tell me something. Pero también las emociones en esta parte me están diciendo algo. Oh, there's a part of me that I need to give to God. ¿Saben qué? Aún en esa parte puedo decir, esa parte de mis emociones, en la parte de mi alma, se las tengo que entregar a Dios. And God says, if you come to me with your problem, Y la palabra nos dice que si nosotros vamos a Él con los problemas, con la parte emocional, con todo lo que estamos sintiendo, por todo lo que nos está pasando, if you talk to me about it, si tú me hablas a mí acerca de tus problemas, I understand. yo los entiendo. And I know exactly what to do to help you. Y yo sé exactamente lo que tú debes hacer y yo te puedo ayudar. So that's what he's saying. Y eso es lo que Él nos está diciendo. We have to keep going back to him. Tenemos que volver una y otra vez a Él y Help me, permanecer. God. Ayúdame, I need Dios. your help. Yo necesito de ti. You know what God wants more than anything? ¿Saben ustedes lo que Dios quiere más que cualquier otra cosa? He doesn't want us to hide from him when we sin. Él no quiere que nos escondamos cuando nosotros estamos pensando incorrectamente, sintiendo incorrectamente o actuamos incorrectamente. Él no quiere he eso. wants us to run to him, Él quiere que nosotros corramos hacia Él. to trust in him. Confiemos en Él y en la obra que su Hijo hizo por eso. And that's what this means. Y eso es lo que está significando. I agree with what you said about my sin. Yo confieso, estoy diciendo, estoy de acuerdo en todas las cosas que tú dijiste acerca de mis pecados cuando Jesucristo se los llevó en la cruz y que tú no te Jesus- acuerdas de ellos. Jesus was enough for me. Jesucristo fue lo suficiente para mí, su And obra I'm fue just perfecta. coming to you Así que yo vengo a ti, with this. así, de esa manera. Let's talk together. Vamos a hablar juntos. That's how you get Vamos a set free. poner la cabeza en el pecho de Él y sentir su Ajá. corazón con respecto a ese error que cometimos y lo que Él está creyendo ahora por el poder de su sangre. Psalms 103 says, En el Salmo 103, as a, 103, verse verse 13, 13, it says, as a father has compassion on his children, así como el Padre tiene compasión hacia sus hijos, God has compassion on those who fear him. así también Dios tiene compasión hacia aquellos que le temen a Él. But when you read the word fear here, it's misleading. Pero la palabra temor aquí está mal comprendida. It means to reverence him,
está significando reverenciarle a Él. to run to Him. Correr hacia Él, no alejarme de Él, sino correr hacia Él. When we run to Him, Cuando nosotros corremos a los brazos de Él give it to Him, y le entregamos lo que hemos, la carga que tenemos, He has compassion. Él tiene compasión de He nosotros. knows what we're made of. Él sabe de qué nosotros estamos hechos. He knows what we can do and can't do. Sabemos que también, Él sabe también de que de las cosas que nosotros podemos hacer. But He said, I want to be your Jehovah Jireh. Pero Él dice, yo quiero ser tu Jehová Jireh, tu sanador. Amen. Amen. Amén. So it doesn't matter where we find ourselves. Entonces, no importando donde se encuentre usted, If you read Psalms in 139, en el Salmo 139, resumen, it says, God knows me. Dios sí me conoce, dice en ese Salmo. He sees me when I'm up. Él sabe mi sentar, cuando estoy arriba, cuando estoy sentado, cuando estoy parado. He sees me no matter where I go. Él me mira siempre a cualquier parte donde yo vaya. I can be close to Him and He's right there. Yo puedo estar cerca de Él y estar ahí al lado de Él. But if I run away from Him, Pero si yo me alejo de Él o corro fuera de Él, as soon as I look to Him, tan pronto como yo lo veo a Él, He's right there. Él está allí, al lado. Él no se movió. Usted es el que se mueve. Él está allí, al lado suyo, abrazándola. Usted es el que se aleja, no es Él. Amén. There's never a time to hide from Him. No hay tiempo para que nos vayamos a esconder de Él. He knows what's going on. Él sabe lo que hay en su corazón. Él sabe sopesar. It ends with this: search me, O Lord, and try my heart. Y escudriñame, oh Dios, y trata con mi corazón. Know my thoughts. Conoce mis pensamientos. See if there's any wicked way in me, Mira si hay alguna iniquidad en mí, Señor. and lead me in the way everlasting. Y llévame por el camino para siempre. He's a good Father. Él es un buen Padre. Amen. Amén. Okay. And so now I want to talk about another thing. Bueno, voy a estar hablando acerca de otra cosa. ¿Entendieron lo que es el arrepentimiento en el Nuevo Testamento? Amén. No es dársela de pecho aquí, ¿no? ¿Ok? Una vez por todas cambiamos nuestra manera de pensar acerca de nosotros y nuestra relación con Dios. Amén. ¿Cuántos se siente que volvieron en amistad con Dios? ¿Y qué sucede cuando nosotros hacemos cualquier cosa incorrecta? Sabemos que Él está ahí. ¿Para qué? Para que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de toda maldad. Amén. Bien. Okay. So this is in Matthew chapter 28. Bueno, entonces vamos ahora a Mateo 28. And Jesus is speaking to His disciples again during those last 40 days. Y es allí también Jesús hablando con sus discípulos en esos 40 días antes de su ascensión. And He has something to say to them. Y Él tiene algunas cosas para decirles concretas a ellos antes de ser ascendido. Read verse 16 through 20. Vamos al 16, los versículos 16 al 20 de Mateo 28. Wait one second. Mateo 28. Ok, pero no lo veo porque está muy atrás. Ok, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18. Y Jesús se acercó y les habló. Recuerden que ya Él había resucitado, ¿ok? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesus said, I have all the power to manage the things on this earth. ¿Saben qué? Jesús dijo: yo tengo todo el poder para manejar las cosas que suceden en el mundo. God had given Him control of everything that He created. El Padre le dio a Él todo el poder y la autoridad sobre todas las cosas creadas. And Jesus is saying, I'm giving you the authority to go and do what I did. Y luego el Señor Jesús dice: ya, ahora yo les doy a ustedes todo ese poder, toda esta potestad, toda esta autoridad para que ustedes gobiernen. And then He says, go and teach all nations. Pero luego también dice: id y enseñar a todas las naciones. And that word teach means to disciple. Y esta palabra enseñar significa discipular.
And then he says, then it has a comma. Y luego tiene una coma después del... Wait, one second. Because commas they might not be... Okay, let's see. Where they are. Go and teach all nations, comma. Ok, ya, coma. Okay. Dice, y hacer discípulos a todas las naciones, coma. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Y Ghost. luego entonces hace la referencia para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. How are we going to teach them? ¿Cómo le vamos a enseñar nosotros a ellos? By baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And so I just want to go back to my life. Ok, quiero volver otra vez al testimonio de mi vida cuando vivía así como un yo-yo. And I was baptized. Yo fui bautizada. I was baptized in the name of Jesus. Yo fui bautizada en el nombre de Jesús. And a number of years went by, Y luego pasando los muchos años que pasaron, and I was with another pastor. y yo estaba con otro pastor, And he said, were you baptized in the name of Jesus? me dijo, ¿tú fuiste bautizada en el nombre de Jesús? Or were you baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost? Entonces me dijo, fuiste bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He said, and I said, I was baptized in the name of Jesus. Entonces yo le dije, no, yo fui bautizada en el nombre de Jesús. So he said, well, Em, I'm going to baptize you again. Entonces él me dijo, voy a volverte a bautizar de nuevo. And he said, I baptize in you in the name of Jesus, Entonces me dijo, yo te bautizo a ti en el nombre de Jesús, who said to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. quien dijo que debíamos bautizarte, el Padre dijo que debíamos bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So it's like the whole power of the thing is in how you say it. And how you say it? How you say it. Ok. Y todo es en el poder de cómo usted lo dice. You got to get it right. Tienes que ponerlo correcto. And you know, baptism is really, the old man is dead, Ok. Y en el bautismo, ok, es realmente estamos muertos al viejo hombre. and the new man rises. El nuevo hombre es levantado, sube de la muerte. I'm a new creation. Soy una nueva creación. I went for almost 50 years Y yo estuve casi 50 años as a Christian como cristiana singing this song. cantando esa canción. I'm a new creation. Soy una nueva creación. I'm a brand new man. Soy una nueva persona. Old things have passed away. Todas las cosas viejas ya pasaron. I've been born again. Yo he nacido de nuevo. More than a conqueror. Yo soy más que vencedora. That's who I am. Eso es lo que yo soy. Ha! It was just words. Eso solamente eran palabras. I wasn't a conqueror. Yo no era ninguna más que vencedora. We say words, but do we really get it? Pero decimos muchas veces y cantamos muchas cosas muy del versículo, mucho de la palabra, pero realmente las estamos creyendo aquí en el corazón. It's more than just a ceremony. Es mucho más que decirlas en una bonita canción. It's more than just a ritual. El bautismo es mucho más que un rito cualquiera. The word baptize means to wash with water, Ahora, lo que significa la palabra bautismo significa ser lavados, sumergidos en agua, la palabra, to purify by water, ser purificados por esa palabra, but it means to stain like with a dye. pero también significa cuando usted va a teñir algo, es sumergido en esa agua para poder ser teñido, To step into a new garment, para también estar parado para una nueva vestidura. to have a character transformation. También esa palabra bautismo significa una transformación en su carácter, en su nuevo ser. A stain goes deeper than the surface. Es como estar empapado mucho más que por encima. I didn't know how to be a brand new man. Yo no sabía cómo ser esa nueva creación. I tried to be a brand new man, Yo trataba de ser de esa nueva creación que nos habla allí 2 Corintios 5:17, but pero no baptized. sabía cómo. But what they're really saying is this. Pero realmente en esto, con respecto al bautismo, me está diciendo, When we begin to do God's work cuando nosotros comenzamos a hacer la obra del Espíritu, la obra de Dios, as a new creation, como nueva creación, porque es en el Espíritu que hacemos ahora las They- nuevas cosas del Espíritu, they need to know who they are. esas personas necesitan saber que son nacidas del Espíritu y que son una nueva
creación. They need to know the truth about who God is. Ellos necesitan entender quién es realmente Dios y quién es usted en Cristo. God's not standing there with a stick waiting to pow pow. Y Dios no está detrás de la puerta escondido para estar listo para darte de garrotes. He wants me to get to know him in the correct way. Él quiere que nosotros lo conozcamos en la manera correcta. So when we baptize someone in the name of Jesus, Así que cuando bautizamos a alguien en el nombre de Jesús, we thoroughly acquaint them with who they are according to the way God sees them. estamos entonces viéndonos de acuerdo a como Dios igualmente nos ve. People who know their God are strong. Las personas que conocen a Dios son fuertes. Grace and peace are multiplied to you through the knowledge of God. Gracia y paz se multiplican en el conocimiento de Él. I never rehearsed who I am in Christ Jesus. Yo nunca me decía a mí misma una y otra vez de lo que yo soy en Cristo Jesús. I knew that Jesus died on the cross for my sins, Yo sabía que Cristo Jesús había muerto en la cruz por mis pecados, but not really, pero realmente a veces ni me sentía así, because I lived my life like sin was still a problem. porque vivía mi vida vivía mi vida cristiana como si el pecado fuera todavía un problema. And so we need to know that God wants to deliver us. Necesitamos entender de qué cosa nos ha liberado Dios. His main focus is to deliver us from the lies that are holding us captive. Nosotros necesitamos entender que esa ley de vida nos hizo libre, pero ¿de qué ley nos hizo libres? Del pecado y de la muerte. One second. Entramos a nuestra clase número 4, a nuestra hora número 4. Go ahead. If we go to Psalms 103, Si nosotros vamos al Salmo 103, this is Old Testament. eso es como si estuviera, esto es algo del Antiguo Testamento, But God has never changed. pero Dios no ha cambiado. It says he forgives all of our iniquities. Él dice claramente que Él ha perdonado ya todos nuestros pecados y ha lavado todas nuestras iniquidades. He heals all of our diseases. Aún también Él ha sanado todas nuestras enfermedades. It's naming the benefits of knowing God. Y aún está mencionando todos los beneficios que ahora tenemos en Él. He redeems our life from destruction. Él redimió nuestra vida de la destrucción por el pecado. He crowns us with mercy. Él nos ha coronado con misericordia. He hasn't dealt with us after our sins. Él ya no nos trata con respecto a lo que fue nuestra naturaleza de pecado y por los pecados que habían en nosotros. And he doesn't reward us according to our iniquities. Ni tampoco Él nos recompensa de acuerdo con las iniquidades. He's always wanted to be our supply. Él siempre quiso ser nuestro suplidor. So when we're baptized in the name of the Father, Volviendo otra vez con respecto al tema del bautismo, it's like stepping into a new set of clothes. entonces estamos parados en una nueva vestimenta. And I can see myself walking with the Father. Y yo me puedo ver caminando en el Padre, vestida como Él. Baptized in the name of the Son. Entonces luego dice, bautizados en el nombre de Jesucristo. We need to step into this identity. Necesitamos ahora, en ese nombre de Jesucristo, en el que somos bautizados, sumergidos, nos tenemos que parar en ese poder de ese nombre de Cristo. He exchanged his life for ours. Él cambió su vida por la nuestra. We're one with him. Nosotros ahora somos, ¿cuántos? Uno en Cristo. We're one with the Father. Somos uno con el Padre en Él. We're not alone. Ya no estamos solos. We have this treasure in empty vessels. Ahora tenemos estos tesoros guardados en esta vasija nueva. That the power might be of God. Pero el poder es de Dios. We need to come to this place where we understand what that means. Y nosotros necesitamos llegar a ese lugar en donde nosotros necesitamos entender el significado de la razón del bautismo en estas tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. I used to say, how come this is not working like I thought it should? Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo es que esto no funciona como yo pienso que debería de estar funcionándome? He said he'd give me peace. Dice Él que Él me dio la paz. Oh, I didn't have peace. Pues yo no estaba experimentando esa paz. But it's because I didn't know things the right way. Y esto todo no experimentaba esa paz porque yo no estaba entendiendo las cosas de la manera correcta. I was focused on sin. Porque yo trataba de mirar al frente, pero entonces me desviaba poniéndome
enfocada en el pecado. You can never see the new creation when you're focused on that. Oigan bien, usted nunca va a poder ver su nueva creación en usted si usted se está enfocando en ese viejo hombre. And it Así says, es, ¿verdad? we're complete in Him. Somos completos en Él. We have everything we need. Nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos de Él. The word complete means to fully supply. ¿Sabe qué? La palabra completa, perfecto, está significando que estamos totalmente suplidos de todo lo que necesitamos para caminar sobre la tierra por el poder de Él. To stain like a dye. También sustain. Stain, again, the same word from baptism. Oh, ok. Igualmente estamos sumergidos para estar teñidos en todo lo de Él en nosotros, lavados por su agua. Galatians chapter 3, verse 27. Vamos a Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. We have to put on the new man. Nosotros nos tenemos que poner esa túnica a Cristo en nosotros, The Holy Spirit will do that vestirnos en Él. when our focus is on Jesus. Y el Espíritu Santo hará esto cuando nosotros nos enfocamos en la nueva creación, We need no to en la know vieja. that. Sorry. We need to know that. Necesitamos entender, conocer, permanecer en esta verdad. Baptize in the name of the Spirit. Por eso, y luego la otra palabra, bautizados en el nombre del Espíritu Santo. The Spirit is our God within us connection. Nosotros, el Espíritu Santo es la conexión de Dios dentro de nosotros. He's the one that connects us to spiritual things. Él es el que nos conecta a las cosas del Espíritu de la verdad. We need to know what the Spirit does. Y necesitamos entender lo que el Espíritu hace en nosotros. And He said, I am with you always. Y dice Él que Él va a estar siempre con nosotros. He'll never leave us. He'll never forsake Él us. nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. And so, let me find a scripture here. Okay. Entonces es importante entender esto acerca del bautismo. Estamos siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre porque Él nos dio al Hijo. Amén. Del Hijo porque ahora estamos en el Hijo, porque Él hizo toda la obra por nosotros. Y del Espíritu Santo porque Él es la conexión, el que nos revela todas las cosas que en Cristo Jesús ahora somos. Amén. Entonces, cuando se está hablando de bautismo, recuerde siempre una sumersión. Pero hemos sido levantados. Estamos vestidos en un nuevo ¿qué? Vestido, ¿correcto? ¿Cuántos están vestidos con la nueva vestidura? Entonces, cuando usted se enfoca en la parte del hombre viejo, ¿qué va a pasar? Cuando usted se enfoca en el hombre viejo, ¿qué va a suceder? Se va a sentir frustrado, se va a sentir mal, se va a sentir condenado. Pero cuando usted se está enfocando constantemente, permanentemente en él, las cosas son diferentes. Amen. ¿Está usted viéndose lavada todo el tiempo? En la sangre de Cristo. ¿Y tuviste un mal pensamiento? La sangre de Cristo. Amén. The scriptures, You found it? I couldn't find the scripture, but I know what it says. It says, She couldn't find it. That's okay. the script. He wants- 27, you want me to go for 27? Oh, okay. 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados, ya, dice 3:27. Okay. Ya. Porque todos, vamos al versículo 27, ¿ya? ¿Todos están ahí? Vamos todos a leerlo. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en quién? En Cristo. ¿De quién? De Cristo. ¿Estamos qué? Revestidos. El Padre nos dio a su Hijo y ahora estamos revestidos de su Hijo y el Espíritu Santo nos da la revelación de quién estamos vestidos. Amén. So I want to go to one last place. Ok, quiero ir a otro lugar. 1 John chapter 4, Vamos a Primera de Juan en el capítulo 4, verse 1. versículo 1. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. There's a lot of things being spoken that are not things that God is saying. Hay muchas cosas que están siendo siendo habladas por muchos predicadores que no vienen de Dios. I'll read number 2. Vamos al versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. And I would say,
Y yo I believe Jesus came in the flesh. creo que Jesucristo vino en la carne. He came and lived his life as a man. Y vino y vivió su vida como hombre. But that's not what this is talking about. Pero aquí no está hablando de eso. Let's read the next verse. Vamos a mirar el tercer el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Read verse 4 because this is the Vamos point. al versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. If you're trying to live your life as a Christian, Si tú tratas de vivir tu vida como cristiano, and if you don't see the Spirit, if you don't see Jesus come in your flesh, si tú no ves a Cristo que se hace carne en tu nuevo corazón, you can't live the life victorious. tú no vas a poder vivir una vida victoriosa. Greater is He who is in you. Mayor es el que está dentro de ti, en Christ tu is in nuevo me. corazón de carne. Christ is in me. Cristo está en Christ is in mí. you. Cristo está en ti. You know, one time Jesus said, "The Father and I are one." ¿Saben ustedes? El Señor Jesús dijo en Juan 10:38 que el Padre y yo somos uno. And you know what the Pharisees did? ¿Y saben lo que le hicieron los fariseos? They picked up rocks to stone him. Tomaron rocas para apedrearlo. Why did they do that? Porque ellos querían hacer eso. They said, "Because you, being a man, can't say you're one with God. Porque tú, siendo un hombre, ¿cómo puedes tú llegar a decir que eres uno con Dios? Because that would make you like him." Porque eso lo haría igual que Dios. And you know, for years I saw God here and I'm here. Y saben que por años yo veía a Dios allá bien lejos y a mí aquí. I never saw him in me because that would be blasphemy. Yo nunca lo vi a In Él my dentro de mí, viviendo, siendo uno conmigo, porque esto sería como una blasfemia, verme como Dios. Who do I think I am that I could possibly be one with the great God? ¿Quién tú te crees, oye Susan, quién tú te crees que tú puedes llegar a ser uno con Dios el Padre? Have you ever said that? Who am I? ¿Alguna vez has pensado eso de esa manera? Bueno, no mis estudiantes, ¿no? Un cuidadito. But you know what blasphemy is? Pero ¿saben lo que significa blasfemia? To say the opposite of what God said. Es hablar lo opuesto a lo que Dios está diciendo. Jesus said, "I wish that you would be one with me." Aún Jesús hizo la oración para deseando que el Padre fuera uno en nosotros en su misma unidad. Even as I'm one with my Father. Así también como yo soy uno con el Padre. Because this is where the power is to live our life as a Porque Christian. allí, en este secreto, es donde está el poder para nosotros poder vivir nuestra vida como cristianos y dejarlo a Él vivir a través de nosotros. You can't live your life victorious in Christ Tú no puedes vivir tu vida victoriosa en Cristo if you see this. si tú ves esto. You have to look at yourself with Christ in me. Tú tienes que verte Cristo en ti. So don't let the enemy tell you any lies. Y no permita que el enemigo le engañe. Christ in me Cristo en mí is my hope of victory. es la esperanza de toda mi victoria. Stand still. Yo me mantengo firme. Be strong in the power of his might. Sea fuerte usted en el poder de su fuerza. And you can be his witnesses. Entonces usted podrá ser un testigo de Él. If you can't see Christ in you, Si tú no te miras a Cristo en ti, how can the world see Christ in you? ¿cómo es que el mundo va a ver a Cristo en ti si tú ni siquiera lo ves en ti? Can't. And Mickey has one last subject that we need to cover really quick. And then ¿Ok? we're- Y Miki tiene la última parte que vamos a cubrir y luego vamos a ser ministrados igualmente por ellos. Yo les pedí a ellos que Much time orara left por for cada uno de ustedes. yeah. Y bueno, al final también igualmente tengo los formularios formularios para las personas que quieren matricularse. Oh. Y ya después les informo. Con Hannah, por favor, leen su nombre. Si usted está interesado para la matrícula, dele su nombre y su número telefónico, que yo después los contacto para decirles el día de la fecha en que tenemos las matrículas. La sección 4. Ok. La hora 4. Entonces, como estaba diciendo,
Susan y recordándonos que tenemos que recordarnos de quién nosotros somos, porque verdaderamente, otra vez, tenemos el sinvergüenza que siempre está tratando de robar con nosotros. Pero también entonces tenemos el entendimiento que cuando Jesucristo, Él dijo, vaya conmigo a Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, y dice, estas señales seguirán a los que creerán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si beberán cualquier cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, si nosotros verdaderamente creemos quién nosotros somos en Cristo Jesús, entonces sabemos que Dios es que va a hacer las obras. El engaño, el sinvergüenza nos viene y dice, no, ves, tú pon manos y tú haz esto y tú haz lo otro, haciéndome creer a mí que yo soy el que puedo sanar la persona, el que puedo hacer esto. Yo no puedo hacer nada, ni a una mosca con un dolor de cabeza le puedo curar. Pero verdaderamente, como dijo Jesucristo Él mismo, no soy yo, es mi Padre que hace la obra. ¿Se recuerdan? Entonces nosotros tomando el ejemplo de Jesucristo, ¿ok? Como es el mejor ejemplo que tenemos, ¿cierto? ¿Estamos en acuerdo con eso? Entonces debemos mirar y tomar las enseñanzas como Él nos dio y como los ejemplos que Él nos dio a nosotros para que nosotros entonces podamos hacer las obras que Él hizo, y aun cuando Él dice aún mayores obras podemos hacer. Es porque no somos nosotros. En las veces, hermanos y hermanas, que el Señor nos ha usado a mí y a Susan a hacer las diferentes cosas, de resucitar muertos, a sanar, cosas que están, el doctor dice que tiene ahora todos los tendones y todos los músculos aquí en la mano porque un accidente que tuvo y no va a poder usar la mano. Pero eso no fue lo que quería hacer el Señor en la vida de Fernanda en Ecuador. Me dijo a mí, pon manos sobre ella y yo lo voy a sanar. Porque Fernanda entonces aquí se había caído de 3 pisos en unas rocas, estaba haciendo deportes y entonces se había caído. Y había tenido entonces tornillos aquí y tornillos acá, y tenía una barra que entonces ella cogía la pierna y se hacía así, y yo decía, uy. Entonces los doctores ya le dijeron, mire, vamos a tener que operarle y usted no va a poder andar en tacos, usted no va a poder arrodillarse, usted no va a poder hacer esto, lo otro. Pero Dios tenía otra cosa. Cuando entonces nosotros fuimos a la cama de ella, y yo simplemente, lo que el Espíritu Santo me dijo que hiciera, eso es lo único que yo hice. Le puse manos y yo dije, Señor, lo que tú dijiste que fuera, así es, en el nombre de Cristo. Y yo, sin terminar la oración, ella gritó. Su madre, que estaba en el cuarto, gritó, porque ella se levantó su mano haciendo así. Los doctores le dijeron, tú no vas a poder hacer así, no vas a poder tomar una taza para tomar café, no vas, porque todos los tendones en sus manos fueron quemados cuando ella se resbaló por una soga, 3 pisos, y ella aguantándose. Entonces, porque el Espíritu Santo me dijo a mí, la voy a sanar de su mano para que ella tenga la fe de creerme, porque le voy a sanar su pierna también. Eso fue en septiembre. Regresamos nosotros en diciembre. Ella estaba supuesto de ir al doctor y le iban a quitar, le iban a operar, le iban a hacer esto y lo otro. Cuando entonces ella fue al doctor en diciembre, es decir, que los doctores la examinaron, le quitaron todos los tornillos, todas las cosas que le habían puesto, y el doctor viene y le dice, después de ver los rayos X, entonces dice, ¿qué ha estado haciendo usted, Fernanda?
Ella dice, ¿por qué? No, nada, ahí manteniéndome y orándole a Dios. Y ella le dice, es porque ya tu pierna está sana. Lo único que tú tienes que hacer es hacer terapia para ahora tus músculos que vuelvan. Es decir, Dios, a nosotros nos pasan cosas, nosotros no, sea lo que sea, pero Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un propósito, y cuando Él nos habla, entonces simplemente nosotros tenemos que hacer lo que Él dice, no tenemos que tomar cuenta de nada más. La cuestión es que yo quiero apoyarles hoy día, que cuando usted oigan esa voz del Espíritu Santo que le está diciendo, vayan y hagan, sigan la voz del Espíritu Santo, porque Él va a hacer la obra, Él se va a encargar de esas cosas. Eso es porque Jesucristo sabía quién Él es y quién Él era, y Él sabía que su Padre lo iba a respaldar en todo lo que Él hacía, porque es el Padre que hacía la obra a través de Él. Él no lo hacía, Él solamente era las manos, los pies, todo. Entonces, en sabiendo quién Él era, Él se hizo cargo de Él mismo. Entonces, porque todo poder ha sido dado a Él. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, versículo 26, que dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuvieses vida en sí mismo. Otra vez, Él no hace nada, sino es que el Padre lo hace en Él. Versículo Juan capítulo 6, ahora versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, lo que nos está diciendo aquí es que si entonces tú tomas el intercambio que va a suceder cuando yo voy a la cruz, entonces si tú estás en acuerdo conmigo, entonces yo voy a hacer lo que tú me dices de hacer y va a suceder. Tú vas y entonces va a suceder. En otras palabras, poniéndonos a nosotros con Él, lo que Él iba a hacer acerca cuando Él fue a la cruz por nosotros. Entonces, en versículo 57, como envió al Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. En todo eso, cuando yo empiezo a leer los evangelios y mirar y estudiar acerca de cómo Él hacía las cosas, cómo Él oraba, porque muchas veces tenemos mala costumbre, y yo estoy incluido en todo esto, ¿ok? Tenemos la mala costumbre de hablarle a Dios de las cosas que Él ya sabe. Hablarle a Dios acerca de diferentes cosas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sabemos que tú en tu palabra tú dijiste esto. En vez de tomar el ejemplo de Jesucristo, mire, hicimos un estudio, ¿ok? Y empezamos a mirar en la manera que Jesucristo, como Él oraba. Y llegamos a determinar que la oración más larga que pudimos encontrar que eran de 11 o 12 palabras. Eso fueron todos. Y eso fue larga. Mire, Juan capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque la luz ahora ha sido dado a ellos. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandece la luz. Estoy leyendo ahora de 2 Corintios capítulo 4 y versículo 6. Resplandece la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Jesucristo siempre estaba en oración, en comunicación, en ese compañerismo con su Padre Celestial. Él siempre estaba orando, siempre estaba hablando de Dios, que Dios estaba en él, que Dios lo había mandado. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, 40 veces se encuentra acerca de él hablando de su Padre Celestial. Es decir, que entonces él siempre estaba tratando de decirle a las personas la comunicación,
comunicación que él tenía con su padre, pero también traerlos al conocimiento que el padre quería que nosotros, sus hijos y hijas, él quiere que nosotros igualmente tengamos ese compañerismo, esa relación íntima con él, con su Padre Celestial. Entonces, él siempre estaba en oración en todo esto, porque de mente, en la manera que él hizo las cosas, eran prueba de que Dios lo había enviado a este mundo. Entonces, porque él fue mandado para manifestar a su Padre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro, ¿se recuerdan en el Padre nuestro que dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también, ¿a dónde? Aquí en la tierra. ¿Se recuerdan que nosotros no somos de este mundo? Nosotros vinimos de Él. Entonces, si venimos de Él, entonces debemos, ¿qué? Tratar de entonces cambiar las cosas de este mundo igual como las que están en los cielos de los cielos. Romanos 12, no seamos conformados a las cosas de este mundo, pero vamos a ser transformados por la renovación de nuestras mentes, ¿cierto? Este mundo quiere ponernos en un molde, el molde del mundo, para que nosotros pensamos como el mundo piensa y conformamos a las cosas que el mundo quiere que nos conformamos. Está este mundo una locura, pero entonces nosotros tenemos que saber que cuando usted entra a un lugar donde hay tinieblas, ¿sabes qué? Usted es la luz. Y esas tinieblas se tienen que echar afuera. Mírese cómo Dios lo ve a usted. Véase en esa misma manera. Entonces, mire conmigo, cuando estamos hablando en Mateo 15, no tengo mucho tiempo porque me falta, pero entonces Mateo 15, y habla de entonces que él estaba sanando las grandes multitudes y diferentes partes, pero Jesucristo siempre veía y miraba a las personas con compasión y tuvo compasión sobre ellos en diferentes maneras. Mire conmigo en Mateo capítulo 8 y versículo 3, porque aquí encontramos un leproso que vino y le adoraba diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Versículo 3, y extendió Jesús su mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Quiero ser limpio. 3 palabritas. Y luego su lepra fue limpiada. Mateo 8, versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Hablando de su siervo, su sirviente que estaba enfermo. 7 palabras ahí le dijo. Simplemente declarando. Mateo 8, versículo 15, acerca de Jesús cuando entró a la casa de Pedro y la suegra de Pedro que estaba enferma, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Simplemente un toque de él. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 2, que habla de el paralítico. Y aquí le trajeron un paralítico echando en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. 7 palabras ahí. Esto es una enseñanza en ella misma, porque entonces cuando él dijo esto, los fariseos y escribas que estaban ahí se pusieron como gato en casa caliente. ¿Por qué? Tú siendo hombre, ¿cómo tú puedes hacer esto? ¿Cómo tú puedes decir que es una enseñanza bonita? Porque el pecado y la sanidad son una en una. No es decir, porque esto, déjame aclarar, que mucha de la creencia en esos tiempos, era que si una persona estaba enferma, entonces era porque había pecado
de alguna forma o había pecado en su vida. ¿Sabes qué? Que aún hoy día hay iglesias que piensan en esa misma forma. Es triste, es triste. Y lo hemos visto de primera mano en Rusia. Bueno, no tengo tiempo para contarle porque me falta solamente unos minutos aquí. Pero es importante saber que igual cuando Jesucristo, se recuerdan con mi favorito, apóstol Pedro, el metido que yo le llamo. Pero Pedro, cuando vio a Jesucristo que estaba andando sobre las aguas, entonces ellos creían que era un fantasma. Y entonces Pedro le pidió, ¿eres tú? Entonces confiadamente, entonces le dijo, sí, soy yo. Entonces dice, Mateo capítulo 14, versículo 29, y él dijo, ven, solamente una palabrita. Y ahí salió Pedro, andaba sobre las aguas hacia Jesús. Simplemente, la mujer de Cananea, entonces igualmente, en Mateo capítulo 15, versículo 28, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Totalmente son 11 palabras, pero solo 5 eran la declaración que hizo Jesucristo, sea hecho contigo como quieres. Es decir, que en todo esto, cuando miramos cuando Jesucristo entonces se enfrentó, estaba dándole comida a los 5,000. En Mateo allá 14. Él entonces se propuso, entonces él empezó a ¿qué? A poner en sitio cómo iba a lograr la situación. Él le dijo, entonces que se sienten allá. Empezó a hacer la mesa. Como usted, vamos a decir, me invita a mí para un almuerzo o lo que sea. Entonces allá usted pone la mesa, pone todas las cosas esperándome, ¿cierto? Él hizo eso, diciendo que a este punto él no tenía plan B o C. Él solamente tenía un plan, porque ya le dijo a Pedro, sí, porque, a Felipe. Es que Felipe le dijo, pero es que no tenemos suficiente dinero para comprar panes y todo eso. No, entonces fue que él le dijo, no, pídale que se sienten. Entonces él empezó y simplemente él miró y dio gracias, dice allí en Juan capítulo 6, versículo 11, y tomó Jesucristo aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos. Simplemente dando gracias a Dios por esos panes, y Dios hizo el resto. Cuando en Juan capítulo 11, versículo 43, hablando de Lázaro, cuando él se encuentra allá, Lázaro, ven fuera. 3 palabras, bien simple en todo eso. Es decir, que la última cosa que quiero dejarle con ustedes, porque es muy importante para ustedes. Déjenme leerle esto último. En Mateo capítulo 9, versículo 28. Y llegado a la casa, vinieron a ellos los ciegos y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Entonces ella dijo, ellos dicen, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. 7 palabras. Y creo verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios, creo en mi corazón que Dios está diciéndole esto a ustedes hoy día. En acuerdo con su fe, sea hecho. En acuerdo con su fe, sea hecho. Recuérdese que cuando usted confía en la palabra de Dios que usted tiene en usted, Él respalda su palabra. Y su palabra no le vuelve vacía. En acuerdo con su fe, con lo que usted cree, no aquí, en su corazón de corazones. Porque Dios
quiere usarlo usted para demostrar la gloria de Dios en toda humanidad, en toda la tierra. Que Dios me los bendiga grandemente. Bueno, entonces nos despedimos de Facebook, nos despedimos de las redes sociales. Dios les